Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importa a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me va
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Buen día, mis hermanos en Cristo. Es un placer poder saludarles nuevamente. Vamos a comenzar en esta parte la Cena del Señor, que es un acto que hacemos en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos frecuentemente porque para nuestro Dios es importante que hagamos memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Voy a leer primero un texto para comentarlo, para poner este acto, darle sentido, actualizarlo en nuestras mentes, darle vigencia en nuestros corazones, de manera que sea un tiempo que hagamos de corazón, de manera sincera, de manera bien clara, porque entendemos lo que Cristo hizo, le encontramos sentido a este acto y lo hacemos para gloria y honra de nuestro Dios. Dice así el libro de Romanos, el capítulo 3, versículos 21 hasta el versículo 26. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas,
Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por una exposición tan extremadamente valiosa como esta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo le ha estado mostrando a los romanos en este libro que le escribe, en primer lugar, sobre el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego que le muestra eso, el apóstol Pablo da un segundo paso y le quiere mostrar a los hermanos de Roma la condición del hombre en pecado. En otras palabras, el capítulo 2 y el capítulo 3, la primera parte del capítulo 3, el apóstol Pablo presenta un cuadro donde dibuja, ilustra de una manera muy completa la condición del hombre sin Dios. Él ya había dicho que no hay justo, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Después que hace esa descripción, él dice que todo esto, lo que la Biblia presenta de la condición del hombre sin Dios, en esta condición el hombre no puede acudir a cumplir la ley para salvarse. La ley no le va a servir, porque no hay hombre que pueda cumplir la ley en forma perfecta, y la ley se convirtió más bien en una maldición porque nadie podía cumplir la ley. Entonces, y cuando el versículo 19, Pablo dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Para esto fue puesta la ley, para mostrar, y no solamente mostró que el hombre era culpable, sino también que el hombre era incapaz de salvarse por su propia cuenta. Especialmente Pablo le advertía a aquellos que creían que por medio de la ley se podían salvar, que aparte de la ley ahora se ha manifestado, se ha revelado, tal como está escrito en la Biblia, en los escritos de Moisés y los profetas, que podemos ser justos sin cumplir los mandamientos de la ley o las exigencias de la ley. Dios nos hace justos, dice el apóstol Pablo, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree. Todo el que crea, si pone la fe en Cristo, es justo. Y la razón por la cual ocurre esto es porque todos hemos pecado y nadie tiene los méritos, por muy bien que se porte, para alcanzar la salvación. Entonces, dependemos absolutamente de la gracia de Dios, quien decide ofrecerle al hombre una alternativa, una solución. Nuestro Dios, que es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, nos ofrece entonces a su propio Hijo. Y como dicen los versículos 24, 25, 26, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de su Hijo. Jesucristo es el medio.
por el cual nosotros recibimos el perdón de los pecados, somos justificados, perdonados, declarados inocentes por causa de los méritos de Cristo, porque Él en la cruz pagó la deuda que el hombre tenía con Dios. Y la cosa no se queda allí, porque dice la palabra allí en el versículo 24 y 25, quien nos liberó también del castigo de nuestros pecados, nos dio la libertad de la opresión, de la esclavitud del pecado, pero también Jesús ofreció un sacrificio que hizo posible, que satisfizo la justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba que todo pecador fuera castigado. Cuando Cristo va a la cruz y derrama su sangre en lugar de nosotros, Él satisface la justa demanda de la justicia de Dios que debía castigar a todos los pecadores, y Dios queda satisfecho y su corazón se hace propicio hacia nosotros. Dios nos ofrece entonces la posibilidad de reconciliarnos con Él, porque ahora su corazón está propicio hacia nosotros. Ha decidido aceptarnos por causa de los méritos de Cristo. Bendito el nombre del Señor por esta hermosa verdad que podemos recordar en esta mañana. Entonces, mi hermano, si tú has venido, si estás preparado, si has recordado que hoy tenemos la cena del Señor y has preparado el pan y el vino en este momento para participar junto con nosotros, quiero hacer la observación que si no tienes vino en tu casa, puedes preparar algún jugo, alguna otra bebida que puedas ocupar la posición del vino para que hagamos este acto simbólico para recordar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por nosotros. Vamos a tomar el pan y antes de tomar el pan y la copa, vamos a orar. Te damos gracias a nuestro Dios por tu bondad, por tu gracia, porque tú eres un Dios rico en misericordia, quien tuvo la bondad y la gracia para con nosotros, aun cuando nosotros no merecíamos nada, de dar la vida de su propio Hijo para que pagara la deuda que toda la raza humana tenía contigo. Y la deuda demandaba muerte, porque la Biblia, tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso, Señor, tú hiciste en tu plan perfecto que tu Hijo cancelara esa deuda que todos los seres humanos tenían contigo. Y te damos gracias, Padre, porque hoy tenemos el privilegio de recordar lo grandioso de la salvación que tenemos por medio de Cristo, lo valioso de lo que has hecho por nosotros, el perdón de nuestros pecados y el hecho que somos tus hijos y tenemos la vida eterna. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos ahora a tomar este pan en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mi hermano, tome ahí el pan en su mano. Cuando Jesús, dice la Biblia, en esa noche de la Pascua, antes de morir, dice la palabra que tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros, por ustedes, los seres humanos, es partido, es molido, es muerto, es crucificado. Hagan esto cada vez que se reúnan en memoria de mí. Entonces, participemos del pan, nuestros hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dice la palabra que el Señor Jesús tomó la copa. Él dijo esto, que la copa era el símbolo de su sangre y que representaba dos cosas muy importantes. El hecho de que había un pacto nuevo que se estaba iniciando entre Dios y los hombres, pero también el hecho de que nuestros pecados están perdonados. Siempre el pan y el vino nos recuerda que un día el Señor viene por nosotros. Cada vez, dice el apóstol Pablo, que tomemos el pan y el vino, recordamos que Cristo viene a buscarnos. Bendito el nombre del Señor. Mi hermano, participa con esta verdad en tu mente de que Cristo un día viene a buscarnos y que tus pecados están perdonados por la sangre de Cristo. Amén.
Te damos gracias, nuestro Dios, por todos tus hijos que en esta mañana prepararon su corazón para participar del pan y del vino que hacemos en obediencia a tu mandato, nuestro Señor, para recordar, para hacer memoria, haciendo un memorial de lo que significó el acto más grande que haya ocurrido en la historia humana. El acto cuando el mismo Dios que se hizo humano derramó su vida por nosotros. Muchas gracias, Padre, por tan gran privilegio y por habernos escogido como tus hijos para disfrutar de este honor, que sabemos que un día también nos sentaremos contigo a la mesa y participaremos de esa boda del Cordero, de esa mesa celestial para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tan grandes privilegios. En el nombre de Jesús. Amén. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el
Gracias, Señor, porque tú nos has dado este tiempo, Señor, para honrarte. Y en este momento queremos también honrarte con nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque tú provees. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas que te entregamos el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con la exposición de la palabra. Vamos a acercarnos en esta mañana con un corazón dispuesto, un corazón que quiere adorar a Dios, que está sensible, que está preparado para escuchar la revelación que Dios tiene para nuestras vidas y que va a ayudarnos a formar en nosotros la clase de vida que refleje a Cristo. Por eso, mi hermano, te animo a poner mucha atención, no pierdas el tiempo, porque Dios te está hablando cada semana. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito contigo. Dios no nos abandona, Dios nos está continuamente hablando y somos responsables y daremos cuenta a Dios si no ponemos atención. Yo espero que la palabra hoy revelada llegue a tu corazón, tenga efectos reales, cambie tu corazón, traiga paz, crecimiento, madurez y el desarrollo del carácter de Cristo. Vamos a leer el texto como de 2 Timoteo 3, del 10 al 17. Segunda de Timoteo 3, del versículo 10 al versículo 17. Quiero recordarles que hemos estado dando una serie de 6 semanas y esta es la última semana que hablamos del tema sobre el discipulado. Y hemos estado poniendo una especie de fundamento, de bases para que todos entendamos de manera clara todas las implicaciones del discipulado. Vamos a leer primero el texto que vamos a utilizar hoy como base y luego vamos a tratar de comentarlo brevemente. Voy a hacerlo de manera breve, de manera que ustedes les pueda quedar mucho de estos principios acerca del proceso discipular en la vida de la iglesia. Dice así en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por revelarnos esta verdad de una manera tan clara. Bendice a tu pueblo que está escuchando y usa a tu Hijo, llénalo del poder de tu Espíritu, para revelar lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algo que hemos aprendido es que hay múltiples factores que influyen en la vida de una persona, y más específicamente en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes, aquellos que confiesan y siguen a Cristo.
Una de las influencias que tenemos todos, yo diría todos, pero también los cristianos en especial, es la familia. La familia ejerce una influencia poderosísima sobre nuestras vidas. Si la influencia es mala, por supuesto, tendremos resultados muy negativos en nuestras vidas. Si la influencia es buena, eso va a traer un efecto en nuestros valores, en nuestro carácter y también en la calidad de vida que tendremos en el futuro. Y es importante que recordemos que toda persona que tiene una familia, la familia va a ejercer una poderosa influencia que tendrá que ver con el presente y el futuro de esa persona. Y a nuestra iglesia llega gente que trae buenas influencias y otros que traen malas influencias. Otro elemento que influye en la vida de los creyentes es la clase de iglesia donde comenzaron su vida cristiana. Igualmente, la comunidad de creyentes donde uno comienza su vida cristiana ejerce también un factor, una influencia muy fuerte, muy grande en la vida de los creyentes. Si uno creció en una iglesia donde no había enseñanza clara y profunda de la Biblia, donde había distorsión, había herejía, apostasía, no sé qué será, posiblemente eso tendrá un efecto en la calidad de los creyentes. Si nacimos en una iglesia donde se enseñaba la verdad, la doctrina era sana, se daba lugar al Espíritu Santo, lo más seguro es que eso también en el presente tenga una influencia muy poderosa en nuestras vidas. Y vamos a aprender hoy el valor que tiene la iglesia y la familia en el desarrollo de un cristiano, de un discípulo de Cristo, de un seguidor de Cristo maduro y poderoso. También puedo mencionar que todos nosotros tenemos mentores en el camino. Mientras transitamos por este mundo, Dios ha puesto personas de todo tipo, padres, hermanos, tíos, profesores, amigos, pastores, maestros, que de alguna manera han causado algún tipo de efecto en nosotros. Bendito el nombre del Señor por todas aquellas personas, particularmente yo le doy gracias a Dios por todas aquellas personas que yo recuerdo han sido de influencia en mi vida, han influido en mi carácter y mi conducta. Y vamos a ver que todos estos tres factores que he mencionado como introducción, han tenido un efecto y deben seguir teniéndola en el desarrollo de nuestro seguimiento a Cristo. Vamos a ver el contexto. En esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dése cuenta que el apóstol menciona en primer lugar el papel poderoso que jugó la fe que tenía Timoteo, el factor poderoso que jugó su familia en cuanto a su fe. Y vamos a darnos cuenta que hay ejemplos bíblicos, como también en nuestras propias vidas, que ciertamente nuestros padres, si siguen a Dios, siguen a Cristo, son buenos creyentes, van a ejercer un efecto extraordinario en nuestras vidas. En el caso específico de Timoteo, Pablo menciona en esta segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, y Pablo dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Maravilloso testimonio que dice Pablo acerca del papel que jugó la abuela y la madre de Eunice y la madre Loida en el crecimiento y en la vida de Timoteo. Además, Pablo hace una segunda mención, hace por lo menos 3 menciones del efecto de la familia en Timoteo en el capítulo 3:15, y él dice: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces, dése cuenta que cuando Pablo llega a Listra, inmediatamente cuando encuentra a Timoteo, Timoteo ya era un joven, posiblemente estaría entre los 18 o 20 años, o quizás menos, quizás más, no tenemos precisión de la edad, pero era un joven. Y tenía tan buen testimonio entre los cristianos de la comunidad que su modelo de vida fue suficiente como para que Pablo lo invitara a ser su compañero de trabajo.
Y vamos a aprender de esta relación entre Pablo y Timoteo. Vamos a aprender algunos principios en esta mañana que nos van a enseñar, que nos van a mostrar que cómo una relación discipular puede traer un efecto extraordinario en la vida de un creyente. Y vamos a ver algunos principios aquí de un proceso discipular en la vida de la iglesia. Ponga mucha atención porque esto va a ayudarnos mucho a comprender cómo convertirnos, cómo incorporarnos a un discipulado en la iglesia. Es necesario, Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Jesús ha ordenado esto, no es algo optativo. Todos nosotros que ponemos la fe en Cristo y hemos decidido seguir a Cristo, somos sus discípulos, pero vamos a comprender todo ese proceso que podemos vivir en el ambiente de la iglesia, cómo desarrollar un discipulado adecuado, correcto, que honre a nuestro Dios. Y el primer principio que vamos a compartir en esta mañana es que el discipulado es un proceso compartido donde participa la familia y la iglesia. Ponga atención. ¿Quién participa? La familia y la iglesia. No es solamente un problema de los pastores, los maestros en la iglesia, de los líderes jóvenes, etc. Es competencia de la familia y la iglesia. Ese es el modelo bíblico. Eso es lo que vemos en la Escritura. Y vamos a ver aquí como primer subpunto de este primer principio es que en el discipulado participan los padres. Ya les mencioné lo que había hecho la abuela y la mamá de Timoteo en su vida, qué influencia habían causado y cómo Pablo menciona que desde muy pequeñito, a través del estudio de la Biblia, pudo conocer a Cristo, pudo conocer la salvación debido a la exposición que sus progenitores ejercieron sobre la vida de Timoteo. Ahora, si leemos el 3:14, que ya le mencionamos, dice, Pablo le dice a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, sabes que son verdad, porque puedes confiar en quienes te la han enseñado. ¿Quiénes fueron las personas que enseñaron a Timoteo? Nuevamente, la abuela y la madre. Pablo le menciona en esta carta a Timoteo, yo sé que tú puedes confiar en lo que se te enseñó porque tú confías también en esas personas. ¿Y quién es más importante? ¿Quién tiene más autoridad y poder de influencia sino las personas que nosotros confiamos? Son las personas que tienen más capacidad de influir en nuestra vida y ese papel lo juegan los padres de una manera muy importante. Entonces, lo que estamos aquí afirmando es que Timoteo desarrolló una fe genuina debido a la influencia de sus padres. Su propia familia causó un impacto en la transformación. Yo puedo mencionar que yo crecí en un ambiente donde mis padres ya eran creyentes, ambos eran cristianos y desde un principio fueron padres comprometidos. Quizás ya a los 5 años ya yo estaba incorporado en una tarea misionera, en una tarea evangelística. Mis padres todos los fines de semana salían a ciertos sectores de los pueblos donde yo nací, allá en el estado Bolívar, a hablar de Cristo a la gente y preparábamos cultos, lo que llamamos en aquellos tiempos cultos de barrio. Y creo que esa formación, ese modelaje, esa influencia causó un impacto extraordinario en mi vida. Yo recuerdo con mucha claridad los tiempos nocturnos en mi casa donde nos sentábamos a leer la Biblia, a orar y mi papá predicarnos todo el tiempo. Así que yo crecí en un ambiente como eso y puedo dar testimonio que no hay ninguna duda del efecto que causa un trabajo constante, permanente, de padres que son responsables de compartir la fe con sus hijos y que perseveran en esa tarea siempre. Entonces, hermano, es una gran verdad en la Biblia que el evangelio debe ser comunicado principalmente por los padres y no solamente comunicado, modelado por los padres. Yo quiero recordar Efesios 6:4, donde el apóstol Pablo le hace un llamado de atención de los padres. Le dice, no irritéis a vuestros hijos, no provoquéis su ira, la ira de los hijos. Más bien, dice, críenlo y enséñenlos y amonéstenlos
en las enseñanzas del Señor. Allá en Efesios 6, capítulo 4. Pablo está animando a los padres que en vez de provocarlos, de molestarlos, deberían dedicarse en hacer todo lo necesario para que ellos conozcan la verdad, para que ellos crezcan, para que ellos entiendan el Evangelio y puedan dar un paso de fe y una decisión de fe. Recuerdo también Proverbios 22:6, donde el sabio Salomón hace mención, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de esos caminos. El principio aquí es que hay que hacer lo necesario para provocar en el niño las condiciones para que quiera aprender, para que quiera cambiar, y que yo diría la forma de hacerlo es tratando de comprender la idiosincrasia propia del niño para ayudarlo a formarse de acuerdo a su propia forma de ser, a su propia naturaleza, a su propio carácter, a la misma forma como Dios lo creó. Podemos atender a nuestros hijos y poner mucha atención. Quiero afirmar, el ámbito familiar es un espacio adecuado, inmejorable para que los niños puedan conocer a Cristo y puedan crecer y convertirse en discípulos completos de Cristo. Los padres somos responsables de inculcar valores a nuestros hijos. Los valores, especialmente, yo quiero recordarles que estos valores extraordinarios que usted puede inculcar en sus hijos, como que entiendan los 10 mandamientos o que comprendan los valores, por ejemplo, de las bienaventuranzas. Allí en Mateo 5, el valor de ser humilde, el valor de depender absolutamente de Dios, el valor de tener sensibilidad con los que sufren, el valor de ser un pacificador, de ser una persona amable, controlada, el valor de ser una persona que está dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. Son valores que los padres pueden compartir a sus hijos en el ámbito del hogar y transmitirlo. No solamente hablarle, porque no solamente hablar, es también modelarle que ellos viven y experimentan esta clase de seguimiento a Cristo, y es vital. Entonces, no olvidemos que los padres forman un papel muy importante en el proceso discipular. Dese cuenta que aquí en el capítulo 3:14, cuando Pablo dice: permanece fiel en las cosas que se te han enseñado, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. ¿Y quiénes enseñaron? Bueno, que primero los padres, y Pablo aquí menciona que en segundo lugar fueron sus líderes. En este caso, Pablo se menciona el mismo Pablo se menciona como un instrumento de Dios que participó en el proceso de discipular, en el proceso de dar crecimiento más a Timoteo, en el proceso de alimentar su fe. Entonces, en nuestra iglesia, también los líderes, los pastores, los maestros, los discipuladores de la iglesia forman parte también importante. Junto con los padres hacen un equipo para poner fundamentos, para fortalecer el proceso de desarrollo y crecimiento de nuestros miembros en la iglesia. Entonces, yo estoy convencido que todos como dice aquí Pablo en el capítulo 3, versículo 10, pero tú, Timoteo, dice, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Vea, Pablo tomaba tiempo con su discípulo, había una relación profunda entre ellos, había un suficiente tiempo para que Pablo influyera los valores correctos, la clase de vida que esperaba en Timoteo, la fe, el propósito, el amor, la valentía, la disposición para sufrir por Cristo, lo que fuera. Entonces, hermano, no olvidemos nunca que en el liderazgo de la iglesia también está comprometido en hacer equipo con los padres para empujar este proceso, para ayudar, para alimentar. Y el discipulado nunca olvida que hay que dejar un legado en la vida de los discípulos, conocimiento bíblico sólido. Eso es importante, que le enseñemos a vivir en santidad, que le enseñemos a luchar en la guerra espiritual, a liberarse de la carne, a caminar en el espíritu, a estudiar la Biblia, a compartir la fe. Hay tantas cosas que tenemos que hacer con nuestros discípulos dentro del cuerpo de Cristo. Y para terminar este punto, el discipulado, le vuelvo a repetir el punto, el discipulado es un proceso compartido donde participa la familia y la iglesia. El segundo principio que vemos aquí
que se ve en este texto también, es que el discipulado es un proceso relacional que involucra a todos los creyentes. El discipulado no es solamente para los adultos, es también para los ancianos, es también para los jóvenes, es también para los niños. A todos hay que enseñarlos, a todos hay que involucrarlos en su seguimiento a Cristo, a todos hay que comprometerlos para que sigan a Cristo, para que vayan avanzando paulatinamente hacia la madurez. Es un proceso participativo. En el versículo 17, Pablo dice aquí, en el versículo 17 del capítulo 3, Pablo nos dice aquí, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Dice otra versión, para capacitar al hombre de Dios. Todas las personas que han puesto su fe en Jesucristo, en el ámbito de la iglesia, oiga bien, todos los que han puesto su fe en Jesucristo y han decidido en serio seguir al Señor, que estén en la iglesia, es necesario que participen con sus dones en el proceso discipular. Un proceso conjunto, un proceso donde se desarrollan relaciones interpersonales profundas, un proceso de compañerismo, un proceso de hacer vida juntos, de tal manera que podamos ver en nuestra iglesia a la gente, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10, cada uno conforme al don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. De tal manera que dice el versículo 11, de manera que Dios sea glorificado. Todos pongamos lo que Dios nos ha dado para ayudar, para cooperar, para poner los fundamentos de una iglesia sólida, de manera que todos maduren y nuestra iglesia avance hacia la completa madurez, una iglesia misionera, una iglesia de fe, una iglesia que hace la voluntad de Dios, una iglesia que extiende el reino de Dios, una iglesia que le cree a Dios, una iglesia donde la gente se ama, una iglesia que tiene esperanza gloriosa, una iglesia santa. Todo eso queremos verlo en el ámbito de la iglesia. Por eso entendamos que todos tenemos que participar. Y este es el segundo principio. En nuestra iglesia todos deben ser incorporados. Vuelvo a repetir, los ancianos, los adultos, los jóvenes, los niños, en el proceso de discipulado para que crezcan y apunten hacia la madurez en Cristo, que es la meta que todo creyente debe alcanzar como parte del plan y diseño de Dios. El tercer principio, vea, es vital comprenderlo. El discipulado tiene la Biblia como su recurso principal. ¿Cuál es el recurso principal del discipulado? La Biblia, no otro libro, no otro manual. La Biblia es nuestro manual por excelencia para enseñar a los discípulos. Es la Escritura, este libro sagrado, la Biblia, es el libro inspirado por Dios. Y como dice ahí el texto en el 3:16, la Escritura es inspirada por Dios, tiene su origen en Dios. Y como dice 2 Pedro 1:21, nunca la Escritura fue revelada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es y dice ahí el texto que la Biblia es el libro, es útil. La Biblia es el libro más útil para la vida humana. La Biblia es el único libro que reclama que es revelado por Dios, revelado por el Creador. El único libro que Dios reveló y escribió. Y ese libro es el único libro que puede enseñarnos de manera correcta a vivir y andar. Entonces, de una cosa debo estar convencido, que este libro, la Biblia, nos revela la voluntad de Dios para el hombre y la mujer. Nos enseña cómo vivir, nos enseña a conocer a Dios, su carácter, su plan de acción, su plan de salvación para los hombres. Eso hace la palabra. La Biblia, como dice aquí el texto, confronta nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros grandes desviaciones que cometemos en este mundo. La Biblia nos convence de la mala conducta y nos redirige hacia los propósitos de Dios. Nos muestra el camino verdadero, nos corrige. La Biblia nos capacita, como dice aquí el texto, el 16, nos capacita para hacer el bien, para vivir en justicia, para vivir en la verdad, para vivir una vida santa, para cumplir la voluntad de Dios. Para eso está la Biblia, hermano, y ese debe ser el libro que se estudie. Quiero decirle que este libro, esta palabra revelada, escrita,
cuando es oída por el hombre, esta palabra tiene el poder para cambiar el corazón, para cambiar el hombre endurecido por el pecado, para traer esperanza, para traer vida, para traer sanidad, para traer libertad, para traer la clase de vida que Dios diseñó originalmente para el hombre. En este libro está el plan para que las cosas cambien. Dios promete vida y vida en abundancia a través de este libro. A través de este libro promete Dios darnos la libertad, la única libertad que tiene sentido, que es la libertad de tener a Cristo en el corazón y desarrollar una clase de existencia que trae gloria y honra a nuestro Dios. Así que no olvidemos que la Biblia debe colocarse en un lugar central en todo el proceso discipular. El cuarto principio que encontramos en este texto es que el discipulado, cuando se hace adecuadamente, tiene grandes beneficios para la vida. El discipulado de verdad beneficia al ser humano. Y dése cuenta, aquí tengo muchos beneficios que puedo comentar. Por ejemplo, en el discipulado nos va a llevar de la ignorancia, nos va a llevar de la ceguera, nos va a llevar del error a la verdad para conocer el evangelio, conocer la buena noticia, el plan de Dios para con el hombre. Es muy importante que entendamos que hay mucha gente que escucha y no entiende nada. Y el que escucha y no entiende no se puede salvar. Hay gente que escucha y entiende otra cosa. Y lo que sale de ahí es sincretismo, es mezclas de creencias y tampoco se salva y tampoco crece. Pero hay otros que sí escuchan, entienden, comprenden, se salvan, se arrepienten del pecado, su vida se transforma y comienzan a vivir la clase de vida gloriosa y poderosa que Dios ha diseñado para sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, es importante que comprendamos que si usted quiere conocer la verdad, necesitamos participar de un plan de discipulado donde puedas recibir la enseñanza de la palabra, y ese es el primer beneficio que encontramos en la salvación. El segundo beneficio es que el discipulado nos equipa para hacer toda clase de bien con madurez. Dios quiere habilitarnos para ser buenos hijos, buenos esposos, buenos estudiantes, buenos trabajadores. En la Biblia están los principios que nos permiten conocer cómo ser un trabajador excelente, los principios que nos enseñan a cómo ser un padre excelente, una madre excelente, un hijo excelente, cómo ser un esposo, una esposa, y también cómo ejercer un ministerio que glorifica a Dios. Así que en la Escritura, la Escritura es el discipulado, usando la Biblia se convierte en un medio para equiparnos, para capacitarnos, para ser personas completas, capaces de vivir en este mundo y triunfar conforme al plan de Dios. En tercer lugar, otro beneficio del discipulado es que nos conduce a perseverar en todo lo aprendido. Qué importante que nuestra vida no sea esa clase de personas que dicen una cosa hoy y mañana dicen otra, como si el hombre de doble ánimo, el hombre que dice una cosa por un lado y por otro lado dice otra cosa. La Biblia dice que esa clase de personas no consigue nada del Señor, pero el discipulado nos ayuda a perseverar. Ese es el criterio para medir a los buenos discípulos. Los buenos discípulos son personas que perseveran, que son constantes, que se mantienen en lo que creen, que tienen convicciones claras, profundas y la mantienen hasta el final de su vida. Esas convicciones, lo que creen lo mantienen todo el tiempo. Entonces, por eso es importante estar en el discipulado, porque vamos a aprender doctrinas correctas, y esas doctrinas que se nos enseña, las vamos a creer, las vamos a internalizar, las vamos a integrar en nuestra vida y las vamos a mantener. Vamos a creer que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Vamos a creer en un Dios Padre y Espíritu Santo. Vamos a creer en la salvación. Vamos a creer en el plan de Dios para el hombre. Vamos a creer en los principios que Dios establece para el matrimonio, y nos mantendremos firmes en esas convicciones para toda la vida. En el discipulado nos va a ayudar a desarrollar una vida santa, una vida separada, una vida distinta. El que sigue a Cristo no sigue haciendo lo mismo. Se aparta de verdad de la mentira, se aparta de verdad de robar, se aparta de la apariencia, de querer aparentar cosas, se aparta de querer de ser hipócrita, y se dedica a una clase de vida que muestra que ama genuinamente a los demás,
demás, que es honesto, que es íntegro, que es responsable, que es puntual. La clase de vida que Dios da es que nos hace diferente, de tal punto que la gente quiere tener lo que nosotros tenemos, porque de verdad el Evangelio de Cristo cambia la vida del hombre en una forma total. En el discipulado, otro de los beneficios que nos da el discipulado es que el discipulado hace posible que tengamos un propósito de vida claro. Podemos descubrir que nacemos en este mundo, existimos en este mundo, no solamente Dios nos creó con propósito, sino también que nos salvó con propósito. Nuestra vida tiene significado, nuestra vida tiene un sentido de realización personal extraordinario. Nos sentimos que existimos en este mundo para cumplir una misión delegada con Dios. Queremos convertir este mundo, queremos salvar este mundo, queremos participar en los cambios de este mundo en una forma activa, proactiva. Somos responsables también, nos sentimos comprometidos, deudores de que el mundo escuche el Evangelio y cambie para Cristo, para gloria de su nombre. Una de las cosas que hace el discipulado, otro de los beneficios, es que nos ayuda a perseverar en nuestra confianza, en nuestra fe. Qué bueno es cuando aprendemos a confiar en un Dios vivo, en un Dios que escucha, en un Dios que da las cosas buenas a sus hijos, en un Dios que sana, en un Dios que libera, en un Dios que provee, en un Dios que da libertad. Qué bueno es tener esa confianza. El antídoto de todo miedo es la fe, y que el discipulado nos ayuda a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El discipulado hace posible que aprendamos a soportar a los demás, a resistir los embates, a aguantarse en un matrimonio hasta el final, a aguantarse con la familia, con los hermanos en Cristo, aprender a soportar a los débiles, a los que son distintos a nosotros, a los que son difíciles de soportar. Qué bueno cuando aprendemos a ser amables, tiernos, comprensivos y humildes con los demás, a pesar de lo difícil que son. En el discipulado aprendemos a amar al prójimo, aprendemos también a sufrir por Cristo. Así que yo podría darle muchísima base bíblica acerca de estas verdades sobre cómo la palabra de Dios nos guía, nos fortalece y nos enseña a ser misericordiosos, pacientes, amorosos, pacíficos con los demás, y nos da una vida diferente y distinta que podemos ejercer y vivir en este tiempo para gloria de su nombre. Muy bien, entonces, qué bueno haberle recordado estos 4 principios acerca del discipulado basado en la vida del apóstol Pablo y Timoteo. Estos principios es bueno recordarlos todo el tiempo, y quiero decirles para concluir que el discipulado es un proceso por medio del cual los maestros, los discipuladores, los líderes influyen en la vida de sus discípulos para que desarrollen el carácter de Cristo. Así que no olvide esto. Cuando el discipulado es efectivo, nosotros reproducimos el modelo de vida, reproducimos la misión del Señor Jesucristo. En la iglesia, todos deberíamos estar involucrados en el discipulado. No es el plan de Dios. Óigase bien, el discipulado como un proceso relacional donde nos involucramos con otros maestros, con hermanos mayores, con pastores, para desarrollar nuestro crecimiento y apuntar a esa clase de vida que Dios diseñó para nosotros. Quiero recordarle a los padres y a las madres de la iglesia que estamos llamados a participar activamente en el discipulado de nuestros hijos. Eso no es un problema como que cuando uno descansa en la maestra de la escuela para que le enseñe a leer y escribir a los hijos. Así no es. Los padres son juntamente responsables con los pastores y otras personas de la iglesia de que nuestros hijos conozcan a Cristo, de que nuestros hijos aprendan a amar a Dios, que nuestros hijos conozcan a Dios de verdad, y son llamados a animar a nuestros hijos a leer la Biblia, a obedecer la palabra, a enseñarle valores, a modelarle lo que es la fe y el valor que tiene la Biblia para la vida humana. Es muy importante recordarle a los liderazgos de la iglesia que el discipulado es una tarea de toda persona que está en la iglesia. No es porque usted esté en un ministerio como de adoración o el ministerio de servicio, eso no es competencia suya. Si usted no está discipulado, usted no está en el lugar que le corresponde, porque en cualquier ministerio, aunque sea que usted sea el que limpia el piso del templo, usted también es responsable de estar recibiendo la influencia de otros, pero
también multiplicar lo que recibe en la vida de otras personas. Todos tenemos que incorporarnos masivamente en el proceso discipular. Hoy más que nunca, en medio de una pandemia, en medio de contextos donde es difícil congregarse, es bueno tener relaciones discipulares para poder crecer y no que estancarse bajo ninguna circunstancia. Terrible cosa que en un tiempo de crisis usted se estanque o usted se aparte del Señor. Hoy más que nunca, apéguese a otro para crecer, para aumentar su fe, para volverse un creyente robusto, sólido, que es capaz de enfrentar esta crisis y vencer en el nombre de Jesús. Creer lo que dice la palabra, que no hay ninguna cosa creada en este universo, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ninguna cosa creada ahora ni en el futuro podrá separarnos del amor de Cristo que tiene para con nosotros. La iglesia debe animar en todos los espacios posibles la lectura de la Biblia. Hay mucha gente que no lee la Biblia, hay mucha gente que no lee la Biblia nunca completa, hay mucha gente que lee la Biblia cuando se acuerda, o mucha gente que lee la Biblia el fin de semana. De esa manera no se crece. Si nosotros no nos animamos a leer la Escritura, esa Biblia, ese libro que es inspirado por Dios, que es útil para enseñarnos la verdad, para mostrarnos los errores, para mostrarnos el pecado, para corregirnos, para mostrarnos el camino correcto y para prepararnos para un futuro mejor. Si no ponemos atención, si no le damos el lugar que le corresponde, si no la leemos permanentemente, si no aprendemos a meditar en ella y aprendemos a que esa palabra afecte el corazón y lo cambie, si no están ocurriendo cambios en tu vida, no estás leyendo la Biblia. La Biblia hay que comprenderla, asimilarla, integrarla y permitir que ella transforme el corazón. Así que hay que, como parte de este proceso discipular, animar el estudio y la lectura de la Escritura en todos los ámbitos para poder dar respuesta al tiempo histórico que vivimos. Al tiempo tan complicado y complejo se le da respuesta con principios bíblicos. Si no los aprendemos, vamos a sufrir muchísimo. Una cosa muy importante a recordar. Una comunidad de discípulos no existe en una ciudad, en un país, en un pueblo, en un sector, en un barrio, como bombillitos que andan por allí. Son personas que entienden, que comprenden que estamos llamados a ser factores de influencia. Todos los discípulos de Cristo, cuando salen del culto, cuando salen de sus casas, se diseminan por una ciudad cualquiera, por una comunidad, por una sociedad. Algunos están en los centros comerciales, otros están en los hospitales, otros están en los supermercados, otros están en el transporte público, otros están en los taxis, otros están en las universidades, otros están en los bancos. No sé dónde Dios te ha puesto. Lo cierto es que la iglesia de Jesucristo está llamada como sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal no sirve para nada, no, lo que sirve es para pisotearla, para que los hombres la pateen. Pero como por ser sal, esa figura significa que estamos llamados a ser factores de influencia en el mundo donde Dios nos ha puesto. Y los discípulos que maduran, que crecen, allí donde están, en el entorno de sus vecinos, en el entorno de su familia, en el entorno laboral, en el entorno estudiantil, en cualquier entorno comercial, empresarial, allí estamos nosotros para influir con los principios del reino de Dios, con los valores bíblicos en una sociedad donde hay discípulos completos de Cristo. Es imposible que no cambie. Y aquí en una sociedad como la venezolana, aquí debe disminuir esos pecados que son los más preponderantes: el pecado de la corrupción, el pecado de la idolatría, el pecado de la violencia, el pecado del ocultismo, el pecado, Señor, de la inmoralidad sexual. Esos son los pecados más preponderantes. Esos pecados deberían retroceder en una cultura donde los discípulos han entendido que están llamados para influir, para donde Dios los puso allí, ser luz, luminares, como dice el apóstol Pablo, que resplandecen en el mundo. Jesús dijo: vosotros somos la luz del mundo. La luz no se esconde, la luz se pone en el lugar visible para que influyan los hombres y los hombres reconozcan al único Dios verdadero, producto de que nosotros entendemos y comprendemos que nos preocupamos por ser discípulos para poder ser un factor de cambio en un mundo que necesita de los obreros, de los discípulos que sean capaces de cambiarlo para gloria. Dios confía en su iglesia. No olviden que hoy el mundo de pecado
considerar a la iglesia un enemigo. Nuestros enemigos han decidido destruirnos, pero la Biblia nos promete que las puertas del infierno, las autoridades del infierno, ninguna autoridad espiritual contraria podrá ganarle una a la iglesia de Cristo. La iglesia es vencedora. La iglesia con sus discípulos cumplirá su misión en esta sociedad donde la muerte crece, la muerte abunda. Todos aquellos que quieren destruir la familia, todos aquellos que quieren destruir el matrimonio, todos aquellos que quieren destruir con el aborto la vida humana, son instrumentos de Satanás. Y la iglesia se debe levantar como un freno que impida que el mal avance. En el nombre de Jesús seguiremos avanzando y creciendo, pero Dios quiere que la comunidad, la iglesia de Cristo, esté formada por discípulos completos, maduros, responsables, que hagan la tarea y la puedan cumplir. Es importante nunca olvidar que los discípulos, algunos discípulos van a ser movidos de su lugar donde viven a otros lugares del mundo. Dios va a llamar a muchos de nosotros y nos va a llevar a otras naciones, a otros lugares. Allá donde tú vas, no te olvides que eres un discípulo de Cristo, que va a llegar a ese lugar para predicar a Cristo, para anunciar el mensaje de salvación. Entonces, nosotros como comunidad siempre estaremos comprometidos con aquellos discípulos que van a otras partes del mundo. Lo vamos a enviar, lo vamos a orar por ellos, lo vamos a animar, vamos a ofrendar, vamos a apoyar el trabajo que hagan en cualquier parte del mundo donde estén. La iglesia, toda iglesia que tiene discípulos es una iglesia misionera comprometida con llevar el mensaje del Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Yo espero que estas 6 semanas que hemos hablado sobre los fundamentos del discipulado, tú puedas haber escuchado lo principal, lo más importante, y te sientas movido a trabajar, a formar parte del cuerpo de los discípulos de Cristo. Que el Espíritu Santo transforme tu corazón, que Dios mueva tu voluntad a sujetarte a un proceso, a incorporarte a un proceso y te conviertas, tú que me estás escuchando, en un discípulo de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto.